Hola, buenas, soy Ignacio Albizuri de Bison Trade y vamos a continuar explicando estos conceptos básicos que nos estáis preguntando y hoy responderemos a la pregunta: ¿qué es la curva de tipos de interés? Bien, la curva de tipos o la estructura temporal de tipos de interés es la representación gráfica de las rentabilidades de los emisores en el plazo. Un gobierno, un ente supranacional o una empresa, es decir, lo que pagan en el tiempo. En el eje horizontal veríamos los plazos y en el eje vertical las rentabilidades. Lo normal es que tengamos una pendiente positiva y esto es porque la incertidumbre de pago en los cortos plazos es menor que la que tenemos en los largos plazos, con lo cual se retribuye menos los cortos plazos debido a que hay menos incertidumbre de cobrar antes que los largos plazos. No siempre es así y estamos viendo cómo la estructura de tipos puede tener tres formas. Puede tener pendiente positiva, puede estar más aplanada o puede estar invertida, que es un caso en el que estamos viendo más o menos en algunas economías. Bien, ¿de qué depende de que sea positiva, plana o negativa? Pues uno de los factores es que veamos cambios en la solvencia del emisor, es decir, veamos mayor incertidumbre de pago, con lo cual se empiezan a retribuir más los cortos plazos que los largos plazos. Este es uno de los factores que vemos cuando hay más incertidumbre de pago sobre un emisor o que puede haber una quita, que también es otro de los motivos en los cuales puede estar retribuyendo más el corto plazo que el largo plazo. También puede haber otro movimiento en la estructura de tipos, en la curva de tipos, debido a subidas y bajadas en el tipo de interés. Ponemos siempre un ejemplo y es el del movimiento de una cuerda. Es decir, cuando nosotros agitamos una cuerda desde un extremo, los movimientos en el corto plazo, es decir, en los primeros metros de la cuerda, suelen ser muy amplios. Pero sin embargo, según se va alejando el movimiento, es mucho menor y eso se asemeja a los movimientos de tipos en largo plazo. Es decir, si tenemos una subida de tipos como estamos ahora mismo, tenemos que ver que puede haber una caída de los precios de los bonos y una subida de rentabilidad. Pero todavía no ha impactado mucho en los largos plazos, es decir, ha impactado más en este extremo de la cuerda que en el extremo contrario. Normalmente este efecto en el cual ante una subida de tipos hay movimientos fuertes, esto hace que la curva se aplane, es decir, tenemos un concepto que se llama Bear flattening, es decir, la curva que veíamos con pendiente positiva empieza a aplanarse. Y por el contrario, tenemos el efecto contrario cuando hay bajadas de tipos de interés. Es decir, hay un concepto que es el bullish steepening, en el cual vemos cómo caen los cortos plazos, suben los largos plazos, pero el movimiento es menor y vemos cómo es menos drástico y menos volátil. Tendríamos una situación bastante interesante tras Jackson Hole, en el cual veíamos cómo tras las conversaciones de Powell habíamos visto cómo el mercado ya descontaba al principio, antes de las mismas, pues una pequeña bajada de tipos al final de esta situación neutral de tipos o de subida de tipos. Es decir, vamos a llegar a un punto en el que hemos llegado al nivel deseado de tipos de interés y ya podíamos incluso reducir algo, pero tras esta conferencia de Jackson Hole hemos visto cómo se nos han alargado los plazos, hemos visto cómo no es aún el momento y hemos dilatado este movimiento, con lo cual la situación de las curvas han cambiado y veíamos cómo esta modificación podría hacer que nos olvidáramos en principio de unas bajadas, una pequeña bajada de tipos a final del año que viene. En términos de plazos, tenemos un concepto que se llama la inversión de la curva de tipos, que es la situación en la cual la economía ya empieza a sentir que puede haber un movimiento de recesión. Es decir, estamos mirando lo que paga el 2 años contra el 10. Y en este caso, lo que mira la Fed es lo que retribuye a 3 meses y a 10 años. Esto es un indicador adelantado de una potencial recesión y es lo que estáis viendo en el gráfico.
Es un indicador en el cual estamos viendo estos conceptos, es decir, cómo se está moviendo la curva de tipos y cómo estamos viendo los pagos o las retribuciones en el corto plazo con las retribuciones en el largo plazo. Esto es básicamente una explicación corta sobre qué es la curva de tipos. Un saludo, como siempre esperamos vuestros comentarios y hasta la próxima.